Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Viaje al centro de la Tierra. Segunda parte. En esta noche, noche de aventureros, nos prepararemos para un gran viaje. Un viaje al centro de la Tierra. De la gran novela Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, en nuestro anterior programa les ofrecimos la adaptación radiofónica de sus 4 primeros capítulos. Este es el resumen de los mismos. Otto Lidenbrock, geólogo alemán que goza de un gran prestigio internacional, vive en Hamburgo en compañía de su ahijada Grauben, una hermosa y emprendedora muchacha, de su sobrino, el joven huérfano Axel, y de Marte, la sirvienta. El geólogo, también famoso por su carácter irascible, encuentra en una librería un tesoro inestimable, el Heimskringla, de Snorre Sturleson, autor islandés del siglo XII. De entre las páginas del manuscrito, escrito en rúnico, se escurre un pergamino, de unas 5 pulgadas de largo por 3 de ancho, en el que se extiende, en líneas transversales, unos caracteres jeroglíficos cuyo significado intenta desvelar. Será su sobrino Axel quien casualmente lo logre. Pero teme decir a su tío el contenido del pergamino, pues habla de un peligroso viaje. Axel decide arrojar al fuego el pergamino, cuyo autor resulta ser Arne Saknussemm, un célebre alquimista islandés del siglo XVI, pero la aparición de su tío en el gabinete se lo impide. Capítulo 5. Apenas tuve tiempo de dejar otra vez sobre la mesa el al menos por mí temido documento. El profesor Lidenbrock parecía profundamente preocupado. Estaba obsesionado por el contenido del pergamino. Evidentemente, durante su paseo, había hilado sobre el asunto, poniendo en juego todos los recursos de su imaginación. Volvía sin duda dispuesto a aplicar alguna nueva combinación de palabras. Sentándose en su sillón, pluma en mano, empezó a escribir ciertas fórmulas que recordaban cálculos algebraicos. Seguía con la mirada su mano temblorosa, no perdiendo ni uno solo de sus movimientos. ¿Qué inesperado resultado podrá producirse de pronto? Tiemblo, y no tengo motivo para ello, pues ya he descubierto la única combinación, la verdadera, y cualquier otra investigación es vana. Mi tío trabajó durante 3 largas horas sin decir palabra, sin levantar la cabeza, tachando y borrando y comenzando de nuevo 1000 veces. Sabía que si llegaba a ordenar las letras siguiendo todas las posiciones relativas que podían ocupar, acabaría por encontrar la frase. Pero no desconocía que con solo 20 letras se pueden formar 2.432.902.000.000, 8.176.640.000 combinaciones. Ahora bien,
Como el documento en cuestión contaba con 132 letras, y el número que expresa es el de frases distintas compuestas de 132 letras, tiene por lo menos 133 cifras. Cantidad que no puede enunciarse ni aun concebirse siquiera. Tenía la seguridad de que por este procedimiento no resolvería el problema. Podía, por lo tanto, sentirme tranquilo ante tan heroico medio de resolver el enigma. Sin embargo, el tiempo transcurría. Se hizo de noche. Los ruidos de la calle se apaciguaron. Mi tío, siempre inclinado sobre su tarea, no veía nada, ni siquiera a la buena Marte, que entreabrió la puerta y le preguntaba: Señor Lindenbrock, ¿cenará esta noche? La asistenta tuvo que marcharse sin respuesta, escribiendo, borrando y vuelta a escribir. Y lo que es yo, pasado un largo rato, no pudiendo vencer al sueño, me quedé profundamente dormido en un extremo del sofá. Cuando me desperté al día siguiente, el infatigable geólogo seguía aún con su tarea. Sus ojos enrojecidos, su tez macilenta, sus cabellos revueltos por su mano febril, sus mejillas irritadas, indicaban claramente su terrible lucha con lo imposible y las fatigas de su mente en las últimas horas. La verdad es que mi tío me da lástima. Me creo en el deber de hacerle algunos reproches, pero siento simpatía hacia él. El pobre hombre, tan absorto con su problema, hasta se ha olvidado de encolerizarse. Todas sus fuerzas se concentran en un solo punto. Fuerzas que, como no pueden escaparse por su conducta normal, es de temer que estallen en cualquier momento. Podría aflojar la tensión de su cráneo con un solo gesto, con una sola palabra. Pero no lo haré, no hablaré. Si lo hago, mi tío querría ir. Le conozco bien, nada lo detendría. Tiene una imaginación volcánica, y por hacer lo que no han hecho otros geólogos, es capaz de poner en riesgo hasta su propia vida. Sí, me callaré. Guardaré el secreto que el azar me confió. Descubrirlo sería matar al profesor Lindenbrock. Que él lo adivine si es capaz de ello. No quiero tener que reprocharme algún día el haber sido causa de su perdición. Tomada esta resolución, me crucé de brazos y esperé. Pero no había contado con un incidente que se produjo pasadas unas horas. Cuando Marte quiso salir de casa para ir al mercado, se encontró con la puerta cerrada, la llave en la cerradura. ¿Quién la había quitado? Indudablemente mi tío al regresar la víspera de su precipitado paseo. ¿Lo habrá hecho deliberadamente? ¿Un descuido? ¿Está dispuesto a someternos a los rigores del hambre a Marte y a mí? No, una barbaridad. ¿Pero por qué la sirvienta y yo hemos de ser víctimas de una situación que no nos afecta en lo más mínimo? Pero ahora que recuerdo, hay un precedente que me aterra. Hace unos años, en la época en que mi tío trabajaba en su gran clasificación mineralógica, estuvo 48 horas sin comer. 48. Y nos obligó a todos a soportar tal dieta. Una dieta que me causó unos calambres de estómago muy poco agradables para un joven de apetito devorador como era yo. Así que me parece que nos vamos a quedar sin comer como por ayer noche nos quedamos sin cenar. Adoptaré una postura heroica. No cederé a las exigencias del hambre. Pero Marte se lo tomará muy en serio y acabará desesperada. A mí realmente lo que más me preocupa es la imposibilidad de salir de casa. Si mi tío,
que sigue trabajando sin cesar, se encoleriza. Su imaginación se ha perdido en el mundo de las combinaciones. Está lejos de la tierra, lejos de las necesidades humanas. Hacia el mediodía, el hambre llegó a atormentarme cruelmente. Marte, con toda inocencia, había acabado la víspera con todas las provisiones de la despensa. No quedaba nada comestible en casa. Sin embargo, el pundonor me hizo aceptar la situación sin protesta alguna. Las dos. Esta situación es ridícula, intolerable. No estaré exagerando sobre la importancia del documento. Si digo lo que sé, tal vez mi tío no le dé crédito alguno. Y si quiere ir a... ya lograríamos disuadirle de tan loca aventura. Y además, puede llegar por sí mismo a descubrir la llave del enigma, la clave. En tal caso, ¿para qué habrá servido mi abstinencia? Estos razonamientos, ayer, no me hubieran parecido dignos, pero ahora, con hambre, se lo diré. Deja de trabajar. Parece dispuesto a irse. Ah, eso no. Dejarnos encerrados a Marte y a mí. Jamás. Tío. Tío Lindenbrock. ¿Qué, Hassel? ¿Y la llave? ¿La llave? ¿Qué llave? ¿La de la puerta? No. La llave del documento. Hassel. Mi tío me miró por encima de sus gafas. Debió notar algo insólito en mi fisonomía porque me cogió bruscamente del brazo, interrogándome con la mirada. Pero no me formuló ninguna pregunta. Moví la cabeza de arriba a abajo. Él sacudió la suya en un gesto de conmiseración, como si estuviera hablando con un desequilibrado. Hice un ademán más afirmativo aún. Sus ojos brillaron con extraordinario fulgor y adoptó una actitud agresiva. Tal muda conversación hubiera interesado al más indiferente espectador. Si he de ser sincero, no me atrevía a hablar, temeroso de que mi tío me ahogase entre sus brazos en los primeros transportes de júbilo. Pero me apremió. Habla. Sí, la llave, la clave. Una casualidad ha hecho ¿Qué que... dices? Tome. En esta hoja escrita por mí... Sí. Está claro el contenido. Pero esto no significa nada. Nada si se empieza a leer por el principio, pero si se comienza por el fin... Si se fija aquí... Sagnuxen. Sagnuxen. Una revelación acaba de tener lugar en su pensamiento. Está transfigurado. Ingenioso Sagnuxen. Así que escribiste la frase al revés. In Sneffels Joculis Crateren, quem delibra uncras cartaris. Traducido este macarrónico latín. Desciende al cráter del Jocul del Sneffels que la sombra del Scartaris acaricia antes de las calendas de julio, audaz viajero, y llegarás al centro de la tierra. Es lo que hice. Arne Sagnuxen, al centro de la tierra. Acabada la lectura, mi tío dio un salto como si de repente
hubiera tocado una botella de Leyden capaz de producir descargas fuertes. El coraje, la alegría y la convicción le daban un aspecto magnífico. Iba y venía, se cogía la cabeza con las manos, desplazaba las sillas, asestaba puñetazos y puntapiés, echaba a rodar los libros, hasta que, falto de energías, se dejó caer en el butacón. Yo lograré hacerlo. ¿Qué hora es, Axel? Las 3. Las 3. ¡Qué barbaridad! Ya ha pasado la hora del almuerzo y me muero de hambre. A la mesa, Axel, y después... ¿Después qué, tío? Prepararás el equipaje. ¿El equipaje? Harás mi maleta y también la tuya. Capítulo 6. Tras las palabras de mi tío, un terrible escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Pero procuré contenerme y decidí enfrentarme a la nueva situación. Únicamente los argumentos científicos podrían detener al profesor Lindenbrock, y afortunadamente los había en buen número y de peso con la posibilidad de semejante viaje. Ir al centro de la Tierra. ¡Qué locura! Pero me reservé mi dialéctica para el momento oportuno y solo me ocupé de la comida. Es inútil relatar las imprecaciones que pronunció mi tío ante la mesa vacía. Todo se aclaró. Marte recuperó entonces su libertad y pudo ir al mercado con tanta diligencia que una hora después mi hambre estaba ya completamente saciada. Fue cuando me di cuenta de la situación en la que me encontraba. Durante la comida no dejó el profesor de mostrar una especial jovialidad, permitiéndose esas bromas de sabio que son siempre inofensivas. Acabados los postres, me indicó que le siguiera a su gabinete. Una vez estuvimos en él, mi tío, sentado a un extremo de la mesa y yo al otro, me dijo con suavidad: Axel, eres un muchacho de talento. Me has hecho un inmenso favor cuando, cansado ya de luchar inútilmente, iba a abandonar esta combinación de palabras. ¿Por qué caminos perdidos habría ido? Nadie puede saberlo. Jamás olvidaré esto, sobrino. Y de la gloria que no dudo alcanzaremos, tendrás tu debida parte. Bien, está de buen humor. Es el momento adecuado para discutir con él acerca de esa gloria. Ante todo, te recomiendo la más absoluta reserva, ¿entiendes? No faltan envidiosos en el mundo de los sabios, y son muchos los que querrían emprender este viaje, del que no deben tener noticia alguna hasta que regresemos. Tío, ¿cree usted que hay tantos audaces? Sin duda, Axel. ¿Quién vacilaría en conquistar una gloria semejante? Si este documento llegara a conocerse, un ejército de geólogos se precipitaría en pos de las huellas de Arne Saknussemm. De eso no estoy tan convencido, tío, ya que nada prueba la autenticidad del documento. ¿Qué dices, Axel? ¿Y el libro que hemos encontrado? Bien, concedo que ese Saknussemm haya escrito esas líneas. ¿Acaso no puede ser el pergamino una mistificación? Oh, creo que no debería haber dicho esto. Mi tío ha fruncido las cejas y... vuelve a sonreír. Eso ya lo veremos. Pero permítame agotar la serie de objeciones relativas al documento. Bien, habla. No me opongo. Te dejo completa libertad para expresar tu opinión. No eres ya mi sobrino, sino mi colega. Te escucho. Ante todo, le preguntaré qué son ese Yokul, ese Sneffels y ese Scartaris de los que nunca oí hablar. Pues nada más fácil. Precisamente, hace poco tiempo,
recibí un mapa de mi amigo Augusto Petermann, un gran geólogo y cartógrafo, que no pudo haber llegado más oportunamente. Toma el tercer atlas del segundo estante de la Biblioteca Grande, serie Z, lámina 4. ¿Este? Sí, ese. Este es uno de los mejores mapas de Islandia, el de Henderson. Creo que va a darnos respuestas a todas tus preguntas. Mira esta isla compuesta de volcanes y observa cómo todos llevan el nombre de Jökull. Sí, cierto. Es una palabra islandesa que significa glaciar. Debido a la elevada altitud en que está Islandia, la mayoría de las erupciones se verifican a través de las capas de hielo, siendo esta la causa de que se aplique el nombre Jökull a todas las montañas ignívomas de la isla. Bueno, bien, pero ¿qué es el Sneffels? Sígueme por la costa occidental de Islandia. ¿Ves? Aquí está Reykjavik, la capital. Remonta los innumerables fiordos de estos acantilados y detente un momento debajo del grado 75 de latitud. ¿Y qué ves? Veo una especie de península semejante a un hueso descarnado que termina en una enorme rótula. Oh, sí, la comparación es buena. ¿Y no ves nada sobre la rótula? Diría que un monte que parece surgir del mar. Pues ese es el Sneffels. ¿El Sneffels? Sí, una montaña de 5.000 pies de altura, una de las más notables de la isla. Y será la más célebre del mundo si su cráter conduce efectivamente al centro del globo. Pero eso, tío, es imposible. ¿Imposible? ¿Y por qué? Porque ese cráter debe estar evidentemente obstruido por las lavas y las rocas calientes. ¿Y si es un cráter apagado, Axel? Sí, apagado. El número de volcanes en actividad que hay sobre la superficie de la Tierra actualmente deben ser unos 300. Pero existe una cantidad mucho mayor de volcanes extinguidos. Ahora bien, el Sneffels se encuentra entre estos últimos y desde tiempos remotos no ha tenido más que una sola erupción, la de 1219. A partir de esta época, sus rumores se han ido extinguiendo poco a poco, dejando de figurar entre los volcanes activos. Nada puedo objetar. Lo intentaré por otras oscuridades del documento. ¿Qué significa la palabra Scartaris? ¿Y qué relación guarda todo esto con las calendas de julio? Ya. Lo que tú llamas oscuridad resulta para mí luz meridiana, pues demuestra el ingenio desplegado por Sagnussen para precisar su descubrimiento. El Sneffels está formado por varios cráteres. Así pues, necesariamente había que precisar cuál de entre ellos conduce al centro del globo. ¿Qué hizo el sabio islandés? Señalar que en las proximidades de las calendas de julio, o sea, hacia los últimos días del mes de junio, uno de los picos de la montaña, el Scartaris, proyectaba su sombra exactamente sobre la abertura del cráter en cuestión. ¿Se puede imaginar uno una indicación más exacta? Una vez se llega a la cima del Sneffels, no es posible dudar sobre el camino a seguir. Ya solo me queda ponerle objeciones científicas. Y las hay, y graves. Bien, tío. Admito que la frase de Sagnussen es clara y no ofrece la menor duda. Bien. Admito igualmente que el documento presenta un aire de perfecta autenticidad. Bien, bien. El sabio bajó al fondo del Sneffels. Vio la sombra del Scartaris acariciar los bordes del cráter antes de las calendas de julio. Y le enseñaron las leyendas de su época que aquel cráter conducía al centro del globo. Exacto.
Pero admitir que él, en persona, fue al centro de la Tierra y que volvió sano y salvo, eso no, 1000 veces no. ¿Y en qué fundas tu negativa? En que todas las teorías de la ciencia demuestran que la empresa no es posible. ¿Todas las teorías dicen eso? Tontuelas teorías. ¿Cuánto que hacer van a darnos? Sí, y es perfectamente conocido que el calor aumenta en casi 1 grado por cada 70 pies de profundidad bajo la superficie del globo. Por tanto, admitiendo que esta proporcionalidad se mantenga constante, dado que el radio terrestre mide 1500 leguas, la temperatura existente en el centro debe ser superior a 200.000 grados. Ya. Las materias del interior de la Tierra se encuentran, pues, en estado de gas incandescente, ya que los metales, el oro, el platino, las rocas más duras, no resisten semejante calor. Por ello, tengo derecho a preguntar si existe la posibilidad de penetrar en tal lugar. De modo, Axel, que es el calor lo que te preocupa. Sin duda alguna. Ya. Con solo descender a una profundidad de 10 leguas, habríamos llegado al límite de la corteza terrestre, porque ya la temperatura sería allí superior a 300 grados. ¿Tienes miedo de entrar en fusión? Sea suya la decisión. He aquí lo que yo decido. Que ni tú, ni nadie, sabe con certeza lo que hay y pasa en el interior del globo. Habida cuenta que apenas se conoce la 12ª milésima parte de su radio. Decido que la ciencia es eminentemente perfectible y que cada teoría viene siendo incesantemente destruida por una teoría nueva. No se creyó, hasta Fourier, el gran matemático francés, descubridor del movimiento vibratorio, que la temperatura de los espacios planetarios iba siempre en disminución, y no se sabe hoy que los fríos más agudos de las regiones etéreas no sobrepasan 40 o 50 grados bajo cero. ¿Por qué no podría suceder lo mismo con el calor interno? ¿Por qué a determinada profundidad no alcanzaría un límite infranqueable en vez de elevarse hasta los grados de fusión de los minerales más refractarios? Nada puedo objetar. Te diré que verdaderos sabios como Poisson, otro gran matemático francés, estudioso de la elasticidad, han probado que si existiera un calor de 200.000 grados en el interior del globo, los gases incandescentes procedentes de las materias fundidas adquirirían tal elasticidad que la corteza terrestre no podría resistirlo y estallaría como las paredes de una caldera bajo la fuerza del vapor. No es más que la opinión de Poisson, tío. De acuerdo, pero también otros distinguidos geólogos opinan que el interior del globo no está formado de gases, ni de agua, ni de las piedras más pesadas que conocemos, ya que, en ese caso, la Tierra tendría un peso 2 veces menor. Con las cifras se puede probar todo lo que se le antoje a uno. ¿Puede decirse lo mismo de los hechos? No es indudable que el número de volcanes ha disminuido considerablemente desde los primeros días del mundo. De existir el calor central, no habría de inferirse de tal hecho que ese calor tiende a debilitarse. Entramos en el terreno de las suposiciones. ¿Sí? Y en este terreno poco se puede discutir. Añado que mi opinión se suma a la de las personas muy competentes. ¿Te acuerdas de una visita que me hizo el célebre químico inglés Humphrey Davy en 1825? Sería raro que recordase tal visita. Vine al mundo 19 años después, tío. Pues bien, Davy vino a verme a su paso por Hamburgo. Discutimos largamente de muchas cuestiones, siendo una de ellas la de la hipótesis del estado líquido del núcleo interior de la Tierra. Los dos nos manifestamos de acuerdo
en la falsedad de tal hipótesis, por una razón a la que la ciencia jamás ha encontrado respuesta. ¿Qué razón? La de que si existiera esa masa líquida, estaría sujeta, como el océano, a la atracción de la Luna, y consecuentemente se producirían 2 veces al día mareas interiores que, levantando la corteza terrestre, darían lugar a periódicos temblores de tierra. No obstante, es evidente que la superficie del globo fue sometida a combustión. Y es lícito suponer que la corteza exterior se enfrió primero, mientras que el calor se refugiaba en el centro. Eso es un craso error. El calor de la Tierra no reconoce otro origen que la combustión de su superficie. Se hallaba esta formada de una gran cantidad de metales, tales como el potasio y el sodio, que tienen la propiedad de inflamarse al solo contacto del aire y del agua. Estos metales ardieron cuando los vapores atmosféricos se precipitaron sobre ellos en forma de lluvia, y poco a poco, a medida que penetraban las aguas por las grietas de la corteza terrestre, fueron determinando nuevos incendios acompañados de explosiones y erupciones. He aquí la causa de que fueran tan numerosos los volcanes en las primeras épocas de formación del mundo. Ingeniosa hipótesis. Que Humphrey Davy me la hizo ver tangiblemente, aquí mismo, mediante un sencillo experimento. Fabricó una esfera metálica en cuya composición entraban principalmente los 2 metales de los que acabo de hablarte, y que tenía exactamente la forma de nuestro globo. Cuando se hacía caer sobre su superficie un finísimo rocío, se hinchaba, se oxidaba y formaba una pequeña montaña cuya cima se abría en un cráter. Sobrevenía una erupción, y era tan intenso el calor que ésta comunicaba a la esfera que se hacía imposible el sostenerla a la mano. Reconozco que los argumentos de mi tío debilitan mi escepticismo. Ya ves, Axel, que el estado del núcleo central ha promovido las más diversas hipótesis entre los mismos geólogos. No está probado el calor interno. Para mí, no existe. Es más, no puede existir. Algo que veremos y que, como Arne Sagnussen, sabremos a qué atenernos sobre tan trascendental cuestión. Sí, ya lo veremos si es posible, desde luego. ¿Y por qué no? No podemos contar con fenómenos eléctricos para alumbrarnos, e incluso con la atmósfera, cuya presión puede volverla luminosa al acercarse al centro. En efecto, es muy posible. ¡Seguro! Pero, Axel, silencio. Guarda el más absoluto secreto acerca de todo esto. No sea que alguien se nos anticipe en ir al centro de la Tierra. Capítulo 7. Así fue como acabó aquella sesión tan memorable que hasta fiebre me produjo, saliendo atontado del gabinete de mi tío y antojándoseme que no había suficiente aire en las calles de Hamburgo para refrescarme. Me dirigí al Elba dando un paseo por la orilla, en la que suele atracar el vapor que comunica la ciudad con el ferrocarril de Harburg. Estoy realmente convencido de lo que acabo de oír. No me habré dejado fascinar por el profesor Lindenbrock. Debo tomar en serio su determinación de ir al centro del globo. He escuchado especulaciones insensatas o sabias palabras. En este asunto, ¿dónde termina la verdad y dónde principia el error? No sé, floto entre 1000 hipótesis contradictorias sin poder asirme a ninguna. No obstante, mi tío me ha convencido. Partir en el acto hubiera sido lo mejor, sin darme tiempo a reflexionar.
No me hubiera faltado valor para hacer la maleta. Pero ahora carezco del entusiasmo de antes. Dejo el centro de la Tierra y vuelvo a su superficie, a la realidad. Y es absurdo. Carece de sentido. No es una proposición seria para alguien tan sensato como yo. ¿Habré dormido mal? ¿Una pesadilla? Entretanto, había seguido las orillas del Elba y dado la vuelta a la ciudad. Tras subir por el puerto había llegado a la carretera de Altona. Me guiaba un presentimiento. Presentimiento justificado, ya que no tardé en divisar a mi querida Grauben, que con paso ágil regresaba a Hamburgo. ¡Grauben! Axel, ¿pero qué haces? Ha salido a mi encuentro. Eso está muy bien. Pero, ¿qué te pasa? Pareces inquieto, como si algo te trastornara. ¿Qué tienes? ¿Qué tengo? Te lo diré. En cuestión de segundos y con pocas palabras, mi hermosa pirlandesa quedó al corriente de la situación. Durante algunos instantes guardó silencio. Latía su corazón al compás del mío. Lo ignoro, pero su mano no temblaba en la mía. Tras dar un centenar de pasos sin hablar, deteniéndose, exclamó: ¿Axel? ¿Qué, mi querida Grauben? Será un viaje extraordinario. ¿Extraordinario, dices? Sí, Axel. Un viaje digno del sobrino de un sabio. Siempre es bueno para un hombre el haberse distinguido por alguna gran empresa. Pero ¿cómo es que... Grauben, ¿no piensas disuadirme de ir al centro de la Tierra? No. Y lo que es yo, os acompañaría muy gustosamente. Pero una mujer os sería un estorbo. ¿Lo dices en serio? Lo digo completamente en serio. Ay, las mujeres, corazones femeninos siempre incomprensibles. Cuando no sois los seres más tímidos de la Tierra, sois los más valientes. Grauben me estimula a emprender el viaje y dice que ella misma lo haría encantada. ¿A quién ama? ¿A mí? Insta a ir al centro de la Tierra. Estoy desconcertado y también avergonzado. Grauben, puede que mañana no pienses como hoy. Mañana, querido Axel, pensaré como hoy. Ya, aunque las calendas de julio están aún muy lejos, por lo tanto. Para entonces puede que mi tío desista de bajar ahí abajo. Ya era de noche cuando llegamos a casa. Suponía que estaría tranquila habiéndose ya acostado a mi tío, con la buena de Marte dando al comedor el último golpe de plumero. Pero no había contado con la impaciencia del profesor. No pierdan el tiempo. Y no se olviden de esa maleta. Me encontré al profesor en medio de varios mozos que descargaban en la calle un montón de cosas. Y Marte parecía enloquecida. Axel, ¿qué haces ahí parado? Date prisa. No has hecho tu maleta. Y mis papeles están desordenados. Pero, tío, yo... Y la llave de mi maletín no aparece. Y mis polainas. ¿Es que nos vamos? ¿Acaso lo dudas? Oh. Y tú te vas por ahí de paseo, en vez de estar aquí. ¿Que partimos? Sí, partimos, sí. Pasado mañana por la mañana, a primera hora. Oh, Dios. Ya no cabía duda. Mi tío había empleado toda la tarde en adquirir una parte de los objetos y utensilios necesarios para el viaje. La calle estaba llena de escalas de cuerdas con nudos, de antorchas, de cantimploras, de ganchos de hierro, picos, bastones herrados y de azadas con los que cargar a 10 hombres por lo menos. Pasé una noche espantosa. Al día siguiente me llamaron muy temprano. Estaba decidido a no abrir la puerta, pero ¿cómo resistir a la dulce voz que me reclamaba, la de Grauben? Salí de la habitación. Pensaba que mi aire abatido, mi palidez y mis ojos enrojecidos por el insomnio producirían su efecto sobre Grauben
y sería conmiserativa conmigo. Pero... Mi querido Axel, ya veo que estás mucho mejor y que la noche te ha calmado. Estupendo. Calmado. Pero en ese espejo es increíble. Me estoy viendo y tengo mejor cara de lo que supuse. Si no lo veo. Axel, he hablado largo rato con mi tutor. Es un sabio intrépido, un hombre de gran valor. Y como bien sabes, tú llevas su sangre en las venas. Me ha contado sus proyectos, sus esperanzas, y me ha explicado por qué y cómo espera alcanzar su objetivo. Lo conseguirá, estoy segura. Axel, qué hermoso es consagrarse así a la ciencia. Qué gloria os aguarda al profesor y a ti. Cuando regreses, serás su igual, libre para hablar, para actuar, libre, en fin, para... Ya sabes para qué, querido. ¿Te has ruborizado? Seremos felices, Axel. Muy felices. Me reanimaron las palabras de Grauben, pero yo no quería aún creer en nuestra partida. Llevé conmigo a Grauben al gabinete del profesor. Tío, ¿está pues decidido a emprender la marcha definitivamente? ¿Es que lo dudas? No, pero solo quiero saber la razón de tanto apremio. El tiempo, Axel, el tiempo. El tiempo que huye con una velocidad irrecuperable. Si estamos a 26 de mayo y hasta fines de junio... No. ¿Y crees tú, ignorante, que se llega tan fácilmente a Islandia? Ah, si no te hubiese sido como un loco, te habría llevado conmigo a Liffender y compañía, la agencia de viajes danesa. Y allí hubieras visto que de Copenhague a Reykjavik no hay más que un barco que zarpa el día 22 de cada mes. ¿Y qué, tío? Si esperásemos al 22 de junio, llegaríamos demasiado tarde para ver la sombra del Scartaris acariciar el cráter Sneffels. Debemos, pues, ir a Copenhague lo más rápidamente posible para buscar allí un medio de transporte. Vete a hacer tu maleta. Nada podía objetar. Subí a mi habitación seguido de Grauben, y ella fue la que se cuidó de colocar en una maleta las cosas que precisaba para tan largo viaje, con la misma tranquilidad que si se tratase de hacer una excursión a Lübeck o a Heligoland. Actuaba sin precipitación, conversaba reposadamente y me daba las más discretas razones a favor de nuestra expedición. Me encantaba y enfurecía a intervalos. A veces trataba de enfadarme, pero ella aparentaba no advertirlo y proseguía su tarea con toda tranquilidad. Cuando la maleta estuvo lista y cerrada, volví al salón. Durante aquel día, los proveedores de instrumentos de física, de armas y de aparatos eléctricos no cesaron de aparecer por casa. La buena Marte ya no sabía dónde tenía la cabeza. Es que el profesor se ha vuelto loco. Loco no, pero... ¿Y le lleva usted con él? Sí, me voy con él. ¿A dónde? Ahí abajo. ¿Al sótano? Más abajo, Marte. ¿Más abajo? Llegó la noche habiendo perdido por mi parte la conciencia del tiempo transcurrido. Saldríamos al día siguiente a las 6 en punto. A las 10 caí en la cama como una masa inerte. Pasé la noche soñando con escalofriantes precipicios, presa de un espantoso delirio. Me sentía agarrado por la vigorosa mano del profesor y arrastrado, despeñado, hundido. Caía al fondo de insondables precipicios con la velocidad creciente de los cuerpos abandonados en el espacio. Mi vida no era otra cosa que una interminable caída. Me desperté a las 5 rendido de emoción y de fatiga. Me levanté y bajé al comedor. Mi tío ya estaba sentado a la mesa y desayunaba con voraz apetito. Le miré con un sentimiento de horror. Grauben se encontraba allí. No dije nada y me fue imposible probar bocado. A las 5:30 se oyó el rodar de un gran carruaje. Un espacioso coche llegaba para conducirnos al ferrocarril de Antona, pero antes fue colmado con los bultos de mi tío. ¿Y tu maleta?
¿En la habitación? Bájala enseguida. Perderemos el tren. No puedo luchar contra mi destino. Y tú, Grauen, en cuanto nos vayamos, Axel y yo, tomarás las riendas de esta casa. Bien, mi profesor. Grauen. Adiós, mi querido Axel. Vamos, vete ya. Dejas a tu prometida. Pero a tu regreso hallarás a tu mujer. Axel, la maleta. Capítulo 8. Altona, verdadero arrabal de Hamburgo, es cabeza de línea del ferrocarril de Kiel, que debía conducirnos a orilla de los Belt. En menos de 20 minutos habíamos entrado en el territorio de Holstein. A las 6:30, el coche se detuvo ante la estación. Los numerosos paquetes y artículos de viaje de mi tío fueron descargados, transportados, pesados, etiquetados y vueltos a cargar en el vagón de equipajes. A las 7 estábamos sentados, uno frente al otro, en el mismo compartimento. No voy resignado, pero el aire fresco de la mañana, los detalles del paisaje, renovados constantemente por la velocidad de este tren, logran distraerme de mis preocupaciones. En cuanto a mi tío, es evidente que su pensamiento se anticipa al tren, demasiado lento para su impaciencia. Estamos solos en el vagón, pero no hablamos. Él no deja de pasar revista minuciosamente a sus bolsillos, al bolso. No le faltan ninguna de las piezas para la ejecución de sus proyectos. Entre otras cosas, una hoja de papel doblada con cuidado, con el encabezamiento de la Cancillería danesa y la firma del señor Christiansen, cónsul de Hamburgo y amigo suyo. Una recomendación para que nos atienda el gobernador de Islandia y el famoso documento guardado celosamente. Ah, maldigo este documento. A las 3 horas de nuestra partida, el tren se detenía en Kiel, a 2 pasos del mar. El vapor Elinora no zarpaba hasta la noche. Mi tío quiso que lo hiciera antes, pero el capitán le envió a paseo. Y nos dedicamos a pasear por Kiel, estando mi tío evidentemente impaciente. Ya a bordo, ocupamos 2 literas en el único camarote del barco. A las 10:15, soltadas las amarras, el Elinora surcó rápidamente las aguas del Gran Belt. La noche era oscura. Soplaba una fuerte brisa y el mar estaba algo picado. En medio de las tinieblas aparecieron algunas luces de la costa. Más tarde, no sé de dónde, un faro destelló por encima de las aguas. Es cuanto recuerdo de esta primera travesía. A las 7 de la mañana desembarcamos en Korsør, pequeña ciudad situada en la costa occidental de Sealand. Allí, del barco a otro tren que nos llevó a la capital de Dinamarca, hospedándonos en el Hotel del Fénix en Bretkale. Mi tío decidió visitar el Museo de Antigüedades del Norte, cuyo director era el profesor Thompson, amigo del cónsul de Hamburgo. Mi tío llevaba para él una carta de recomendación. Por lo común, los sabios no se acogen muy bien los unos a los otros, pero en tal caso ocurrió todo lo contrario. Nos acogió cordialmente y con él recorrimos los muelles en busca de un barco, resultando vanas mis esperanzas de no hallarlo.
Una pequeña goleta danesa, la Valkyria, se haría a la mar hacia Reykjavik el 2 de junio. Mi tío pagó el doble del valor del pasaje. A las 7 de la mañana del martes deberíamos estar a bordo. Dimos las gracias al señor Thompson por sus servicios y regresamos al hotel. Después fuimos a Kongens Nytorv, una plaza irregular donde almorzamos en un restaurante francés para después recorrer la ciudad. Lo hice con el placer de un niño. Mi tío, en cambio, se dejaba llevar. El profesor Lidenbrock y su sobrino Axel se irán al centro de la Tierra. Y con ellos, ustedes y nosotros. En nuestro próximo programa, cada vez más cerca del centro del globo. La aventura continúa. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. Viaje al centro de la Tierra. Segunda parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Roberto Cruz, Blanca Gala y Lourdes Guerras.